Este país no estaba en mi lista. No lo había investigado y no lo tenía planeado. Y resultó ser uno de los destinos que más me ha golpeado en la cara de la mejor manera posible. Los olores, los sabores, el ruido, la energía. Estambul es una ciudad que no te pide permiso para enamorarte de ella. Esta es la aventura de un destino que no lo esperaba y que me lo dio todo. Bienvenidos a Estambul, la ciudad que une dos continentes. Hay ciudades que cuentan historias y otras, como Estambul, las hacen vivir. Puente entre dos mundos en donde Europa y Asia se funden en una sola alma. Mezquitas impresionantemente magníficas que guardan milenios de fe, arte y belleza. Calles vibrantes llenas de vida, actividad y personas dejándose maravillar. Como el Gran Bazar. En el mercado de especias se ve representado perfectamente cómo Estambul se resume en sabores y aromas únicos en el mundo. Esta es una ciudad que no se visita, se siente. Estambul, en donde el mundo se encuentra. En el video anterior volamos en la exclusiva y lujosa primera clase de Turkish Airlines, el mejor vuelo que he tenido en mi vida, pero volamos durante 16 horas para poder llegar por primera vez a Turquía. Thank you. Bye bye, adiós. Bye bye, adiós. Hope to see you again. Yes, thank you. Have a nice day. Thank you. Aterrizamos en Turquía. Vean el avión de atrás, es una madresota. Ya estamos aquí y empieza la aventura. Y una vez descansados, venimos a la ciudad que une dos continentes. Bienvenidos a Estambul. Llegamos al impresionante aeropuerto de Estambul para luego encontrarnos con nuestros nombres apenas salir de la terminal. Me sentía yo bien famoso. Hello, yes, nice to meet you. Y es que el Ministerio de Turismo de Turquía nos vino a recoger en una camioneta bien guau. Esto para llevarnos a nuestro hotel 5 estrellas. Adelante. Vean nada más. Esta es nuestra habitación que nos acaba de dar el gobierno de Turquía. Vean la cama, o sea, está pasadísima de lanza. La pantalla que tenemos acá está grande, está bonita, en el centro de todo. Les quiero también enseñar las vistas que tenemos. Miren esto por acá. Vean, tenemos hacia una fuente con palomas allá al fondo, bien bonita. O sea, tenemos vistas en las mañanas de las palomas tomando su agüita. No, esto parece un cuento de hadas, ¿eh? Y le falta ni más ni menos que el baño, que está exquisito. Miren eso. Está pero pasadísimo de rosca este baño. No. Oigan, qué maravilla, qué belleza. Ahí está el link. ¿Qué tal? Ahora sí estamos listos para nuestro recorrido por Turquía. Con esto dan ganas de conocer Turquía, ¿no? Es impresionante. Así que, a darle. Él es Eren, nuestro fixer particular del gobierno. Básicamente, él nos acompañará 24/7, se hará cargo de nosotros, nos alimentará y conseguirá todo lo que la producción requiera. Te queremos mucho, Eren. Como ya eran casi las 4 p.m, no teníamos mucho tiempo del día restante, por lo que Eren se iba a ocupar en darnos el tour más completo y express de la zona de Gálata, en el distrito de Beyoglu, que es donde nos estamos hospedando y además la zona más famosa, cara y concurrida de todo Estambul.
No solo nos empapamos de la increíble cultura turca en tan solo minutos, sino que caminando por el muelle de Karaköy nos quedamos aún más impactados. La gran cantidad de actividad, de personas, de comercios, de cafés, una belleza muy particular. Y nos encaminábamos a nuestra primera comida turca, por lo que Eren nos llevó a un lugar que, como si se tratara de Harry Potter, apareció de la nada en un muy particular y pequeño elevador antiquísimo. Súper chiquito. Kind of small ones. Yeah. Oh wow. The old ones. Get this I like back. it. Oh yes. Y de manera mágica aparecimos en un restaurante turco bastante bonito y con unas vistas al puente Gálata aún más bellas. Aquí Eren nos pidió nuestros primeros aperitivos turcos, mismos que les enseñaré en un video totalmente dedicado a la gastronomía turca que experimentamos en nuestra semana en Turquía. Después de visualizar la postal que se veía desde la terraza, procedimos a continuar con nuestro primer paseo y tour por la capital turca, más en específico por los distritos de Karaköy y de Beyoğlu. Cada calle me hacía sorprenderme más, porque podías pasar de una calle llena de vendedores de productos de limpieza a una calle moderna con un tranvía y luego pasar a una calle con restaurantes y cafeterías que despiertan tu olfato y demás sentidos. Creo que eso puedo concluir hasta ahora tras unas horas en Estambul, que es una ciudad ultra sensorial, y si hablamos de sensaciones, Eren nos llevó a comer nuestro primer baklava auténticamente turco y nuestro primer té chai, o sea, el té negro turco. Y vean las delicias que tenemos, ni más ni menos que en Turquía tenemos estas delicias, vean nada más, que son los famosísimos dulces turcos. Y wow, simplemente el verlos se hace agua a la boca. Oh, está buenísimo, wow, está buenísimo. Relleno de pistache. Wow. Para cerrar nuestro breve primer día en Estambul, exploramos el puente Gálata, un puente como ninguno en el mundo, pues además de vistas hermosas, también hay cientos de pescadores turcos. En cada centímetro vas a encontrar gente pescando, que no todos realmente lo hacen por necesidad, sino por hobby. Y lo más interesante es que debajo del puente puedes encontrar decenas de restaurantes de mariscos. Pero no solo eso, sino una de las postales de atardecer más asombrosas que podrás tener en toda la ciudad. Un lugar literalmente de película. Después de estar un rato en el puente, nos vamos de regreso porque Eren nos llevaría a un lugar muy particular debajo de las calles de Estambul. El túnel es el tren subterráneo más antiguo de Estambul. Inaugurado en 1875, es la segunda línea de ferrocarril subterránea más antigua del mundo, después de Londres, y conecta Karaköy con Beyoğlu en un trayecto de 500 metros. Pues estamos en el segundo metro más antiguo del mundo, de 1870, y no es tan largo, son 570 metros aproximadamente, unos 90 segundos, y es para evitarnos una subida pues, caminando a pata. Está muy padre. Nunca había subido a un tren, bueno, a un metro más antiguo, el segundo más antiguo del mundo. Está muy interesante. Este trayecto sirve principalmente para ahorrarte una subida muy pronunciada, básicamente. Porque sí, Estambul tiene muchas subidas y bajadas, tienes que venir con condición, y si no la tienes, puedes subirte como nosotros al túnel.
Pero ya estábamos de vuelta por las calles de la zona Gálata, que tiene mucho restaurante, tiendas de souvenir y mucha, pero mucha vida nocturna, de verdad, wow. Pero lo más impactante es ver en persona a la monumental insignia de Estambul. Como la famosa Galata Tower, la torre más famosa no solamente de Estambul, sino también de Turquía. Y como pueden ver, está rodeadísimo de gente, hay un montón de gente alrededor, pero también hay muchos lugares donde te puedes sentar a tomar que tu té, que tu café, muchas cosas. Este lugar está súper poblado de gente, pero está bien bonito. Pero aprovechando que nos llevaron a conocer la Torre Gálata el primer día, les platico rápidamente su historia que conocimos en otro día distinto. Y es que esta torre se construyó en la era medieval, en los años 1300, y se ha conservado con el paso del tiempo y de diferentes civilizaciones. Pero esta torre ha fungido como faro, torre de vigilancia, torre de prisión, y hoy es un museo y mirador, que por cierto, está siempre atascado de gente. Bien, la fila que hay al lado de mí, la torre que está aquí al lado de mí, está loquísimo la fila que está para subir a la torre. Entonces, ya que venimos con el ministro de Turismo, la Secretaría de Turismo aquí de Turquía, sí nos dijeron que, pues la neta, o sea, está padre subir a la Galata que está por acá atrás, pero la espera de la fila no las podemos saltar, que es esta acá, vean esto nada más, o sea, de verdad sí está loquísima la fila. Y ahí está arriba la torre, pero nos dijeron que, pues sí, está padre subir, pero que no vale tanto la pena. El ministro de Turismo, que es la secretaría de acá, o sea, que nos podemos formar porque ellos no nos pueden meter y nos meten gratis, pero que la neta hay otras cosas más interesantes que hacer. Y sí, lo he escuchado en varias ocasiones, repetidas ocasiones, he visto que otros youtubers, otros influencers de viaje dicen que no vale tanto subir aquí a la torre, ya la tocamos al menos, así que pues bueno, en esta ocasión no tocará subir. Miren, es la fila que hay para subir hasta la torre ahí arriba, que además es de Zapata. La moda de aquí es sentarse en los restaurantes de alrededor y pedir una tarta de queso San Sebastián, de ni más ni menos que $20. Nosotros sí nos sentamos, pero no pedimos una tarta de $20. Ahora sí, continuando con el día 1, precisamente lo terminamos en una cena en el restaurante de nuestro hotel con unas vistas impresionantes. Y no inventen, los postres del restaurante estaban a otro nivel. Sin duda alguna fue un muy buen primer vistazo de Estambul este día, que muchos de ustedes sé que llegan también a mediodía o en la tarde. Y pues este día fue la representación real de lo que se puede hacer en mediodía, pero ahora sí, vayamos con nuestro segundo día. Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Amanecimos, este va a ser nuestro primer día completo en Turquía, en Estambul. Ayer llegamos, nos dieron una vuelta los de gobierno de aquí, de la Secretaría de Turismo de Turquía, que la verdad yo me siento, o sea, yo me estoy sintiendo una persona élite. Pero no porque nos esté invitando la Secretaría de Turismo, yo les voy a decir cosas que sí, cosas que no, porque al final de cuentas, esta colaboración es para la televisión, no para YouTube. Entonces todo lo que estén viendo aquí en YouTube, qué sucede, qué pasa, qué les digo, qué les recomiendo, es genuino, solamente que tenemos pues las facilidades del gobierno. Así que ya empezó este día. Ya las palomas están por allá. Ah, no, todavía no llegan. Es que ahí luego vienen las palomas. No, todavía no llegan las palomas. Pero ya empezó este día magnífico. Vamos a abrir aquí tantito. Wow. Así que con este día magnífico, tan bonito, vamos a darle a esta nueva aventura en Estambul. Empezamos el primer día con nuestro chofer y Eren pasando a recogernos mientras nos presentaban al que sería nuestro guía turístico privado que nos acompañaría todo el día de hoy, para ahora sí empaparnos de la historia turca. Como por ejemplo, que Estambul se llama así porque la población griega de Constantinopla se refería a la ciudad como Eistimpolin, que significa literalmente hacia la ciudad. Para ellos, Constantinopla era simplemente la ciudad. Era el centro político, religioso y económico del mundo griego. Los turcos que pasaban por ahí escuchaban constantemente esa expresión griega. De Eistimpolin pasó a Istimpolin y de Istimpolin pasó a Istambul.
Oigan, nos vamos a adentrar a la mezquita azul y nos viene contando nuestro amigo que todo esto era parte de un complejo de mezquita. O sea, todo esto era parte de la mezquita, todo lo que estamos viendo, todos los muros, todo lo que ahora son los restaurantes y los hoteles, porque las mezquitas eran tan grandes que necesitaban mucho territorio. Y ahorita, bueno, pues ya son, como pueden ver, ya son restaurantes, ya son hoteles, pero nos está explicando lo que antes era la mezquita y era muy importante. O sea, la gente rezaba, los pobres con los ricos, y todos eran uno mismo a la hora de rezar, y eso fue lo que empezó a hacer que las mezquitas fueran tan importantes para la socialización. Y muy bonito todo, muy bonito. Y este mercado en el que estamos es del tercero más famoso de todo Estambul. El primero es el de especias, el segundo es el bazar. Este es el tercero más famoso, apenas están abriendo. Pero bueno, así es como, es lo más bonito de Estambul, que hay muchísimos mercados, muchísimos bazares con diferentes temáticas, pero todos al mismo tiempo venden casi lo mismo. Es decir, te venden especias, te venden cositas que huelen rico, te venden dulces, te venden té, te venden bolsas, te venden ropa. Y aunque no es tan grande y no es tan largo, es muy famoso porque está al lado de la mezquita azul. Y esto obviamente antes pertenecía también a la mezquita azul, no era una cosa aparte. Oigan, fuera de bromas, me está encantando Estambul. O sea, la verdad está bien bonito. Los gatos aquí son bien bonitos. Huele todo bien rico. Visualmente también está bien bonito. Todo. Me encanta. Lo que estás viendo hoy parece una plaza tranquila, pero en realidad estamos parados sobre el antiguo hipódromo de Constantinopla. Hace 1500 años, este lugar era el centro absoluto de la vida en Constantinopla. Un estadio gigantesco para hasta 100,000 personas, donde había carreras de caballo, celebraciones imperiales y hasta revoluciones. Pero aquí no solo venían a entretenerse. Aquí el pueblo protestaba, presionaba al emperador y literalmente se decidía el clima político del imperio. Si lo comparamos con el Coliseo romano, el Coliseo era entretenimiento. El hipódromo era entretenimiento y poder político al mismo tiempo. Con la llegada del Imperio Otomano, las carreras desaparecieron por completo y el estadio se fue desmantelando poco a poco. Si el hipódromo hubiera sobrevivido intacto, probablemente hoy sería tan famoso como el Coliseo de Roma, o incluso más. Pero a diferencia de Roma, esta ciudad nunca dejó de transformarse y su paso quedó enterrado bajo la Estambul moderna. Y de todo ese estadio gigante y monumental, hoy solo sobrevivieron 3 monumentos. Oigan, esto está bien interesante. Además de que esto era un hipódromo que antes era gigantesco, nos encontramos en la mitad del hipódromo y tan solo pensar que estas cosas que estamos viendo antes también las veían las personas de hace muchos años atrás. Hay 3 cosas en particular que son muy famosas aquí, que es el obelisco egipcio, que ese obelisco lo trajeron obviamente desde Egipto, pero tiene 3000 años, o sea, es mucho más antiquísimo que la propia mezquita. También, además de esto que lo trajeron, que es una sola pieza de granito, por cierto, y pesadísima, también tenemos algo que es como un pilar de la serpiente, porque esta viene desde Grecia, 400 años antes de Cristo, y este pilar tenía 3 cabezas de serpiente. Se sabe por unas pinturas, pero alguien las rompió y pues bueno, ya no se tiene como la imagen real de cómo se veía. Pero esto también estaba en el centro del hipódromo, y allá atrás de mí tenemos el otro pilar, que ese pilar está hecho de varios bloques, no solamente uno como el de Egipto, el de granito, y ese tiene 1000 años de antigüedad. Es decir, que todo esto formaba parte del hipódromo, que pues imagínense estar en este hipódromo con carros tirados por 4 caballos, estaba más magnífico verlo. Y tan solo imaginar que lo que estamos viendo también lo veían antes, hace bastantes años, a mí me vuela la cabeza. Y eso es una breve introducción para entrar a la mezquita, que antes, cuando estaba el hipódromo, no existía la mezquita, pero después ya la construyeron. Pero estos son los únicos vestigios reales del corazón de Constantinopla. Pero ahora nos adentraremos a la etapa moderna de Constantinopla, la etapa en la que llegó la religión musulmana a la ahora Turquía. Oigan, y esta es la cara de la mezquita azul, que no es un nombre realmente. Un nombre, y como lo conocen acá, es la mezquita del Sultán Ahmed, que fue el que lo construyó. Pero los europeos, al venir todo el tiempo, desde hace muchísimos años, se sorprendieron por el azul que hay ahí adentro. Entonces, como no se aprendían el Sultán Ahmed, pues decían pues que era la mezquita azul. Esta se construyó hace 400 años, y la particularidad de esta cuando se construyó, o sea, lo exclusivo de esta mezquita, es que tiene 6 pilares. Antes se construía
un pilar, se construía 2 pilares, pero 6 era algo rarísimo y esta fue la primera en el mundo que tuvo 6 pilares. Y dirán, ¿qué significan los pilares? Realmente nada, simplemente es como una decoración, pero entre más torres significaba más poder adquisitivo y por eso esta tiene 6, porque era como, vean el dineral que tenemos, el varo que traemos para tener 6 torres, y por eso es que tiene 6, así que vamos a conocerla por adentro. La Mezquita Azul no es solamente hermosa, también fue una declaración política. El sultán Ahmed I la construyó frente a Hagia Sofia para demostrar el poder del Imperio Otomano. El interior está cubierto con más de 20.000 azulejos pintados a mano y la luz del sol entra por cientos de ventanas para que la cúpula parezca flotar. Este lugar es muy particular porque este sí es enteramente una mezquita, no como la de Hagia Sofia, que es una mezcla entre catedral y mezquita. Esta sí es mezquita 100%, y es muy interesante porque sí nos dejan entrar, sentir, digamos que la alfombra, sentir el tapete de rezo, a pesar de que no vengamos a rezar. Obviamente esto lo vacían cuando empiezan a rezar. Hay algo también muy particular y es que hay unos huevos de avestruz aquí, que muy poca gente los ve. Están colgados por todos los lugares y estos huevos de avestruz que vienen de Sudáfrica, se tiene la creencia que es para ahuyentar a las arañas, es decir, para que no haya plagas de insectos aquí. Y no saben si es real o no es real, pero a la fecha no ha habido ninguna plaga, no han llenado de químicos acá. Y está muy interesante eso. Incluso hasta arriba de la cúpula hay 4 huevos de avestruz. O sea, si es real este tema del avestruz. Es hermosa, o sea, de verdad, los vitrales y todo es hermoso. El arquitecto que lo hizo es su única estructura porque él era arquitecto de hobby, y esta mezquita es la única obra arquitectónica que hizo en toda su vida, y vean lo que hizo. Nunca, ya después de esto se retiró de la arquitectura, y vean la belleza que nos dejó. Es impresionante la mezquita. Ahorita acaba de terminar el momento de rezar. Y cuando ya no es el momento de rezar, cuando ya no es la hora del rezo, ponen una barrera y separan a los turistas, miren, como ahorita. Cuando es momento y cuando es la hora de rezar, quitan a todos los turistas, vacían por completo la mezquita. Y todo esto es para rezar, todo, absolutamente todo esto es para rezar. Ahora, esto es la parte de los hombres. Las mujeres van o a la izquierda, o a la derecha, o arriba o atrás, nunca delante de los hombres, por un tema religioso de que las mujeres nunca deben estar enfrente de los hombres a la hora de rezar, por cómo se inclinan y bueno, más temas religiosos. Pero vean, este lugar se llama la Mezquita Azul por esta parte en particular, que es el segundo nivel de la mezquita, porque está lleno de azulejos azules. Y bueno, los turistas, como no sabían el nombre, le decían la Mezquita Azul. Entras descalzo a la mezquita y también, muy importante, las mujeres deben entrar con el cabello oculto. Pero no se preocupen, en la entrada de la mezquita ahí te regalan unas pashminas. Eso sí, vengan con mucha anticipación porque entre más tarde sea, más se llenan las filas en la entrada. La Mezquita Azul es impresionante, su belleza es indescriptible. Pero lo más increíble es que justo enfrente hay otro edificio que cambió la historia del mundo. Porque antes de que existiera la Mezquita Azul, este lugar ya era el corazón espiritual del imperio. Pero antes desayunamos rápidamente el desayuno típico turco, pan semit con té chai negro. Este es como el típico desayuno que todos los turcos desayunan. Nosotros que somos de México, es como un buen bolillo, un buen baguette, estamos acostumbrados, me gusta mucho. Okay, yeah. I love it. Y ahora sí, continuemos con la siguiente maravilla. Esto que tenemos atrás de nosotros es Hagia Sofia. Esta es la catedral más antigua del mundo. Esto antes pertenecía a los cristianos, pero después que llegaron los musulmanes, lo convirtieron en una mezquita, que es lo que ahorita vemos. Es un recinto muy controversial porque los cristianos dicen esa era nuestra, los musulmanes dicen no, esa siempre fue nuestra. Entonces es muy controversial. Allá adentro también es muy diferente a una mezquita normal porque tiene diferentes niveles, muy mezclado lo que hay adentro, pero estamos viendo la catedral más antigua del mundo entero.
El gobierno de Turquía nos dio acceso privado y express para entrar a la mezquita. Pero quiero enseñarles la cantidad impresionante de personas que hay formadas. Superan fácilmente al triple las formadas para la mezquita azul. Así que por favor sean muy pacientes cuando vengan a Hagia Sophia. Y sí, vean la cantidad de gente esperando para entrar. Afortunadamente nosotros lo saltamos y ni siquiera pasamos el filtro de seguridad, que este filtro detiene muchísimo la fila. Todo esto, toda esta gente, toda esta fila, para entrar al edificio más importante de todo Estambul. Oigan, ahorita nos acabamos de adentrar y lo que acabamos de presenciar es un pase totalmente privilegiado, la verdad. Y ahorita estamos subiendo por unas rampas, que estas rampas se hacían porque la princesa, para no tener que subir todos los escalones, la subían en un trono. Y por eso es que están como que estas subidas que no son escalones, son más bien rampas. Pero esa es la manera en la que entras. Hagia Sophia o Santa Sofía fue construida en el año 537 por el emperador Justiniano I para ser la iglesia más impresionante del mundo, y lo logró durante casi 1000 años. Pero no era solo una catedral. Aquí se coronaban emperadores y la familia imperial observaba las ceremonias desde galerías privadas. En 1453, tras la conquista otomana por Mehmed I, se convirtió en una mezquita. Los mosaicos cristianos no fueron destruidos, fueron cubiertos, lo que permitió que siglos después volvieran a descubrirse. Santa Sofía no pertenece a una sola religión o imperio. Es uno de los poquísimos lugares del mundo donde puedes ver 1000 años de cristianismo y 500 años de islam en el mismo techo. Ya que estamos aquí adentro, nos empezamos a dar cuenta de las diferencias que tiene cuando fue una catedral y como es ahora una mezquita. Entre ellas, por ejemplo, en la parte de abajo podemos ver solamente una alfombra verde, que solamente ahí entran las personas que van a rezar. Nosotros por eso nos mantenemos acá arriba. Tiene muchas particularidades este lugar. Hay una parte en específico, porque como les decía, había una princesa que la subían cargando en un trono. Hay una parte en específico que es un círculo bien interesante, que ahí es donde se paraba ella y observaba pues el evento, la ceremonia que se hacía cuando era una catedral. Y entonces es algo bien bonito entender cómo funcionaba. Y otro datazo muy interesante es que esta catedral, bueno, esta mezquita se construyó en solamente 6 años. ¿Por qué? Porque tiene muchas partes reutilizadas. Unas vienen desde Egipto, otras vienen desde otras partes de Turquía. Las vigas que ven aquí adentro no son parte del edificio original. Son parte de una restauración constante para que esta estructura de 1500 años pueda sobrevivir terremotos y millones de visitantes al año. Es una locura, la verdad está muy impresionante este lugar, está llenísimo de gente, pero aún así está espectacular y de verdad se siente muy bonito verlo de cerca. Estas cosas significan nombres importantes del Islam. You see those big circle shapes? They are names of Allah. The one like WL, Allah. Allah. On the left side of it, there is one more like capital B. That's Yes. Muhammad. Muhammad. And others are leaders of Islam after Muhammad died. Abu Bakr, Umar, Osman, Ali, Hassan, Hussein are their names. They're the leaders of Islam. Actually, 3 of them are Shia leaders, 3 of them are Sunni leaders. Hagia Sophia is not one sect mosque. Hagia Sophia is dedicated to all Muslims in the world. You see that brown and blue wings? Yes. That's actually an angel. Seraphim or cherubim. In the middle of the wings there must be a face. Ottomans covered that with a bronze mask. In 2010, we did another restoration here. We built another huge platform there. The left side angel, you will see now, we opened its face. It's still there. Okay. Oigan, pues aquí estamos viendo cosas bien curiosas sobre esta mezquita y es que, por ejemplo, tenemos la cara de un ángel
y tenemos los padres fundadores de la catedral inicial, que son los que están allá atrás de mí, son unos 3 padres fundadores. Ignatius, the one in the middle is Johannes Chrysostomos, and the other one is Theophoros. Okay. The patriarchs, the padres of Hagia Sophia, who were declared as saints by Orthodox Church. And they don't care, like the Muslims don't care that these people are there? They better shouldn't be. Okay, they should. But they are still on the right side. That's what I say to my Muslim groups. I say, if you will feel bad, go to Blue Mosque. 100% mosque. But Hagia Sophia comes with the history. Yes. Hagia Sophia comes with 900 years of church history. You have to accept its past. Exactly. Y lo más curioso de todo esto es que también hay una cara allá al fondo que está súper oculta, pero ahorita nuestro guía nos hizo el favor de enseñárnosla, y es pues la cara de un emperador. Y hay cosas así como que restauradas, y cuando quitas la restauración se pueden ver cosas como la cara del ángel. Hay una cruz allá abajo que no la podemos tomar porque está muy abajo, pero hay una cruz blanca. Y además, después de todas estas curiosidades, hay una cosa en este barandal de mármol escrita que pues, es una cosa tonta, pero está escrito en vikingo, porque es un vikingo que vino acá y puso que él estuvo aquí. Es el nombre de un vikingo y dijo, yo estuve aquí, pero ese escrito tiene 1000 años. Es una locura, es un escrito de un montón de tiempo. Por eso tiene una tapa ahí de plástico para que nadie lo ensucie ni nada. Entonces es como un graffiti, pero de hace 1000 años. Es una locura. Está muy curioso este lugar, porque es una mezquita, pero a la vez es una catedral, pero a la vez se conjuntan 2 religiones. Está muy loco. Hay un detalle que casi nadie nota dentro de Hagia Sophia. El edificio no está orientado hacia la Meca. Fue construido como catedral cristiana mirando al este, hacia Jerusalén. Y justo allá arriba está uno de los tesoros más antiguos de Hagia Sophia, el mosaico de la Virgen María del siglo IX. Durante la conquista otomana no lo destruyeron, simplemente lo cubrieron. Hoy sigue aquí, y durante las oraciones se oculta con cortinas blancas para respetar el uso como mezquita. Miren, este es un mosaico, el más grande que existe en Hagia Sophia. Del lado derecho tenemos a San Juan Bautista, en el medio tenemos a Jesucristo y del lado izquierdo tenemos a la Virgen María. Ahora, ¿por qué curiosamente tanto Jesucristo como San Juan Bautista tienen casi el cuerpo completo, pero la Virgen María no lo tiene, que es esa que está allá al fondo? Es porque la gente creía que para embarazarse, o sea, en la época romana, la gente venía y agarraba una pieza de la Virgen María y se la comía o la guardaba, la vandalizaba para poderse embarazar. Entonces, esa es la razón por la cual la Virgen María no está completa, pero los demás sí. Pero, como es algo pues religioso, nunca tocaban la cara está completa, pero el cuerpo no. Todo esto por una superstición, y entonces igual, si la jornada querías un milagro, podías agarrar un pedacito del cuerpo de Jesucristo. Y como pueden ver, estamos en una mezquita y tenemos a 3 figuras importantísimas religiosas. Pero bien curioso, ¿no? Y así es como se veía antes. Así era como se veía antes, y así es como está ahora. Terminamos el recorrido en la entrada de Hagia Sophia, donde hay un mosaico lleno de simbolismo. A la izquierda, Constantino ofrece la ciudad de Constantinopla. A la derecha, Justiniano ofrece la catedral. Ambos se la entregan a la Virgen María con el niño Jesús en brazos, como diciendo, esta ciudad y esta iglesia están bajo protección divina. Ahora entienden por qué este edificio es el más importante de Estambul. Oigan, aquí se mueve tantísimo dinero. El Gran Bazar es una auténtica locura, una auténtica experiencia. O sea, hay mucho ruido, hay muchas personas que también entienden el español. Oigan, pues ya estamos en la parte asiática y está más padre. ¡Ay, respiras mucho! Oye, esa es la solución para cuando estás enfermo.